Bienvenidos y bienvenidas a este espacio Hablar de la Bolivia Posible Tendiendo Puentes Encuentro, un proyecto de la agencia de noticias Fides para dialogar sobre distintos temas relevantes para el país. ¿Qué tan fácil es ejercer el derecho a la protesta en Bolivia? ¿Tenemos como ciudadanos organizados la garantía de manifestar nuestros reclamos al gobierno sin ser agredidos? Estas y otras preguntas serán respondidas en el presente programa. Sí, de manera concreta, cuando se detuvo a la señora Áñez y luego empezamos a generar la necesidad de movilizarse en las calles, porque nos opusimos, ¿no?, a la forma como fue detenida, pero además a los procesos que le han abierto, vulnerando lo que dice la Constitución, ¿no?, que un mandatario de Estado tiene que ser juzgado mediante un juicio de responsabilidad. Entonces, las convocatorias a movilizaciones se dieron en el atrio de la universidad, pero posteriormente, ya el 5 de agosto del año 2020, ya nos topamos con el accionar de los grupos de choque del MAS, ¿no?, a la cabeza de Gustavo Torrico, que actualmente es viceministro de Coordinación, ¿no?, Interinstitucional. Entonces, hemos visto ya ahí cómo el MAS tomó la decisión de impedir que cualquier manifestación social llegue a las calles, especialmente en la ciudad de La Paz. Es así como el representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, CONADE, Manuel Morales, nos explica cómo grupos paraestatales generan violencia en medio de manifestaciones que reclaman alguna causa o contra alguna injusticia cometida por el gobierno del MAS. En los últimos años se ha podido evidenciar con mayor notoriedad la conformación de organizaciones, grupos de choque, cuya función principal es enfrentar a las personas que se movilizan contra el gobierno. Según Morales, estas agrupaciones muestran fuerza en la ciudad de La Paz por ser sede de gran parte de las instituciones estatales, aunque en los últimos conflictos Santa Cruz ha cobrado mayor relevancia en las calles. Y luego esto se ha seguido desarrollando, ha habido una marcha de los médicos, donde también hemos participado como CONADE, donde también un grupo de choque del MAS ha utilizado dinamita, ¿no?, en una operación callejera, y objeto de eso han sido detenidos 3 jóvenes de la Resistencia a La Paz, que actualmente guardan prisión en la cárcel de San Pedro, y a ellos se los ha detenido a partir del uso de infiltrados, ¿no?, en organizaciones. O sea, otra modalidad nueva de vulneración de derechos, cuando a 3 o 4 oficiales de las Fuerzas Armadas se los infiltra en organizaciones civiles, ¿no? Entonces esto rompe el rol que juegan las Fuerzas Armadas. Su rol no es infiltrar organizaciones civiles, ¿no? A la existencia de grupos de choque del gobierno se suma otro método de intimidación contra la protesta ciudadana, las detenciones arbitrarias y abusivas contra los manifestantes. Para Carmen Artista, abogada de 3 jóvenes que fueron detenidos y encarcelados por apoyar una marcha del Colegio Médico de Bolivia en julio del 2022, el gobierno ejecuta una estrategia de persecución penal y criminalización, lo que incide en el derecho a la gente a organizarse. La exposición arbitraria que hace el ministro de Gobierno con unos y no con otros demuestra que obviamente lo que buscan a través de estos procesos es tener los trofeos políticos. Gente inocente detenida, pero amedrentada. Ese es el fin de este tipo de procesos y de la criminalización de la protesta. Porque si uno como ciudadano se anima a decir algo, a ser contestatario, a expresarse libremente, ¿cuál es el mensaje que te da la detención de estos jóvenes? No te expreses, no salgas, no digas, porque tú puedes ser el siguiente detenido. Entonces, ahí estamos hablando de una injerencia política, de una vulneración de derechos y garantías constitucionales arbitrariamente, la manipulación y la injerencia política en la justicia. Nuestra justicia no es independiente. A la par de los grupos de choque y la persecución contra los manifestantes, otro elemento se acopla a la estrategia contra las movilizaciones ciudadanas, la infiltración de agentes externos. Durante las últimas protestas de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz contra el mercado ilegal de la coca, se advirtió la presencia de estos agentes que se camuflaba con otras identidades.
Muchos dirigentes de esa organización fueron detenidos tras una acérrima persecución policial. Según la abogada de ADEB Coca, Evelyn Cosío, la represión de Evo Morales contra los cocaleros de los Yungas continuó con más fuerza durante el gobierno de Luis Arce. Y en la gestión de Arce Catacora se ha seguido la misma línea, pero podemos decirle con un plus de mayor uso de la fuerza, ¿no? Ha seguido la misma línea de Evo Morales de forma desmedida. Para ser exacto, el 2021 de la gestión pasada, durante las movilizaciones que se ha tenido en el mes de marzo, en el mes de abril, junio, julio, agosto, hasta el mes de septiembre, se ha tenido un saldo de aproximadamente 108 personas aprehendidas. Hemos tenido más de 80 personas que han resultado con contusiones. Tenemos el caso, por ejemplo, de personas incluso de la regional de Chicaloma, para ser exactos, 7 personas que han sido secuestradas, se las ha amaniatado por gente afín al movimiento al socialismo, se les ha echado gasolina, se les ha hecho caminar a pie descalzo en la carretera hacia Unduabi. El Observatorio de Defensores de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo y Acción Social, UNITAS, registró entre enero y noviembre del 2022 un total de 680 casos de vulneraciones a derechos y libertades en Bolivia. Entre los casos, 173 fueron vulneraciones al derecho a la protesta. Claudia Terán, responsable de Información y Litigios Estratégicos de la Red UNITAS, aseguró que preocupan los matices en las zonas de vulneración de derechos y libertades, porque éstas tienden a agravarse. Pues los números, ¿no?, los que hablábamos, y la tendencia creciente nos muestra que estamos en una situación en la que hay mayor tendencia a vulnerar estos derechos desde esta perspectiva, digamos, ¿no?, articulada. Por ejemplo, el tema de la libertad de prensa ha subido en números, y hasta ahora, en noviembre, tenemos 167 vulneraciones. Entonces, los números vinculados al ejercicio de la libertad de prensa, que tiene un enfoque bien restricto de ejercicio, no absoluto, pero bastante restricto, nos muestra, ¿no?, que hay una tendencia. Ahora, las obligaciones del Estado no tienen que ver solo con una obligación de respeto, o sea, no hacer. Tienen que tener también mecanismos, por ejemplo, ¿no? Esto es que si un defensor, una persona es criminalizada, tendría que poder acudir a determinadas instancias para que los hechos se aclaren, por ejemplo, ¿no? Con prontitud. Ya entramos en el ámbito del debido proceso, de las garantías. Y ahí también encontramos ciertos vacíos, porque no sabemos cómo está la justicia. Entonces, el órgano judicial que debe tutelar estos derechos no está en su mejor momento como para hacerlo, y ahí encontramos otras trabas que muestran que no es solo un tema vinculado a la acción misma del Estado, sino también omisión. La Constitución Política del Estado garantiza la libertad de reunión y el derecho a la protesta. El derecho a la manifestación y protesta está íntimamente ligado a la libertad de expresión y de reunión. Sin embargo, el texto no se refleja en la realidad, ya que muchos de estos derechos son vulnerados. Asimismo, el discurso que utiliza el gobierno contra los movimientos y movilizaciones que no lo son afines se torna cada vez más beligerante, lo que, a palabra de Gregorio Lanza, experto en conflictividad, es una receta heredada de la gestión de Evo Morales. Pero ahora es Arce que, además de eso, Arce tiene que usar todo ese discurso radical, anti-ricos, anti-cruceños, anti-élites, anti-imperialista, el del complot, para mantener esta base radical. Pero ahí se equivoca, porque hay una base radical, que esa base ya no va a virar a Arce. Esa base está ganada por muchas razones, y porque Evo tiene mucha plata y tiene una estructura que opera con el ala dura con Quintana y el ala blanda con Carlos Romero, y muchos operadores y mucha plata. Entonces, en lo que se equivoca Arce es en que ya no va a ganar esa base, ya ha ganado lo que podía ganar del MAS, y Arce ha ganado para llegar al 55% de votos con una franja de voto de clase media,
y con este discurso está empezando a perder ese voto.